porque ya está con nosotros Anel Bolo Flores. Él es amigo de la casa, usted tranquila. Don Anel Bolo Flores, buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, no lo vemos, pero lo escuchamos. Déjame ver por qué no me ven. Esa es la tecnología. Si te diste cuenta, ¿no? Óigame, la Dígame. semana pasada estuvo aquí la diputada Zulay Rodríguez y para sorpresa, por lo menos mía, yo no sé de los compañeros de la mesa, anunció que Anel Bolo Flores es un proyecto político presidenciable. Yo recuerdo que Anel Flores en algún momento aspiró dentro de la primaria del PRD para la presidencia de la República, pero eran las primarias del PRD. Pero ahora la diputada la semana pasada nos dijo que este era un nombre que se estaba barajando y en la agenda, entre otros, de Vinicio Robinson y compañía. ¿Qué hay de todo esto? Bueno, yo estoy halagado por mi parte de que Zulay me tenga en tan alta estima y obviamente de tantas prosas, ¿no? Pero realmente es un tema muy prematuro. Creo que hablar de candidaturas en este momento es un problema para el país por lo que estamos viviendo. El Tribunal Electoral, como todos sabemos, hace un par de semanas arrancó lo que se llama la campaña electoral del 2024, cosa que me parece muy temprana. Estamos hablando que faltan 2 años de gobierno y eso obviamente en cada día que sucede y que pasa, obviamente le resta poder al poder. Con la situación actual que está viviendo el país, definitivamente hablar de elecciones o hablar de temas electoreros en este momento es como de mal gusto a mi entender. Ahora, a propósito de eso, porque Anel Flores es un empresario de este país, que yo recuerdo estaba metido mucho en temas bananeros y no sé cuáles otros más. ¿Cuál es la lectura que usted tiene de la situación del país, la economía del país, etcétera? Mira, el país obviamente tiene problemas muy serios. Tenemos un endeudamiento de arriba de 43.000 millones de dólares, eh, que eso representa como el 68% del PIB. Obviamente es un número muy alto de la relación endeudamiento, perdón, PIB. Y obviamente eso lo que nos pone es a un paso de tener problemas de grado de inversión. Eso obviamente ya tenemos un alza generalizada que viene de tasas de intereses producto de lo que está sucediendo en el resto del mundo. Y obviamente eso va a encarecer a los préstamos a todo el mundo. Eso en un contexto de un país donde tenemos 700.000 personas en informalidad, tenemos 400.000 personas desempleadas, obviamente nos lleva a todos a comenzar a pensar de qué está sucediendo realmente y qué vamos a hacer para salir de esto. Yo creo que al final, cuando tenemos esta situación real, aquí hay una gran molestia del pueblo panameño y de las grandes cantidades de personas que se han visto afectadas. Nosotros el 9 de marzo el gobierno nos mandó a todos para la casa. Mandó al empleado público, mandó al sector privado a cerrar las tiendas, a cerrar las industrias, a cerrar las fábricas y a cerrar los comercios. Nos mandaron a todos para la casa. Pero hay una gran diferencia entre los dos Panamás que hay. El sector privado se fue para su casa con el último salario que había cobrado a ver qué sucedía por lo que inicialmente eran 2 semanas para ganar la curva. Pasaron 2 años y ese sector privado ha estado a la merced de sus propios pecunios, comiéndose sus ahorros. El panameño de clase media, el panameño que trabajaba en alguna empresa, hoy día enfrenta problemas para mantener a sus hijos en la escuela, para pagar sus casas, para pagar sus carros y obviamente pagar el patrimonio que ha construido a través de los años. No pasó así en el sector público, donde el empleado público se fue para su casa, pero tenía el 100% de su salario garantizado. Esas son las cosas que hoy día tienen al pueblo harto de los privilegios y las diferencias que existen dentro del sector privado y público. En el tema de recuperación económica, el gobierno, y he escuchado varios economistas del gobierno hablar de que la forma de que ellos inyectan dinero a la economía es a través de planillas. Eso lo hemos escuchado en los diferentes programas de opinión que han habido en las últimas semanas y realmente eso me causa mucha risa porque definitivamente no han entendido cómo se hace que la economía ande. La economía se pone a funcionar creando empleo, trayendo consumo para que haya más empleo. El gobierno no ha hecho realmente ninguna pauta real, no ha puesto ningún tipo de medidas en práctica que eso lo garantice. Y así hay muchas cosas que yo creo que resienten mucho el pueblo panameño porque no ve una respuesta final. A propósito de eso, Anel Flores, como dije,
que yo recuerdo, tiene intereses, muchos intereses por allá por el interior del país. Y en ocasiones, y usted lo sabe, porque usted se mueve de un lado para otro dentro del territorio, una cosa se piensa acá en la ciudad capital y otra cosa es cómo se está viendo en el interior. ¿Hay alguna diferencia en estos momentos en lo que se está viviendo en cuanto a los criterios que se ven en un lado y en el otro? Bueno, mira, los pueblos del interior normalmente no tienen una dependencia tan grande sobre lo que viene siendo la empleomanía estatal. Por ejemplo, en Chiriquí, en Coclé, en Veraguas, casi todo el mundo es empresario. Tú vas a encontrar al ganadero que es empresario, vendiendo sus animales. El que es lechero vende, obviamente, todos los días su producto a alguna compañía. El hombre que siembra la agricultura vende su producto. O sea, hay mucho emprendimiento natural, histórico en todas estas provincias. Obviamente, el dinero se mueve un poco más y está mucho más regado en muchas manos. El grave problema que hay aquí es que tenemos 2 años de estar escuchando que hay un plan de recuperación. Ese plan nadie lo conoce. La Cámara de Comercio ha pronunciado que dónde está el plan, el APD, dónde está el plan, el Sindicato Industrial, dónde está el plan. No hay ningún plan, señores. Entonces, el problema que tenemos es que hoy día la empresa privada que la obligaron a cerrar no tiene ningún alivio, ningún apoyo, ningún tema de apoyo para que reactive su economía. Si yo tengo, por ejemplo, ahí hay casualmente, yo creo que la diputada Rodríguez ha mencionado varias veces que hay unos miles de millones que le regalaron los bancos. Bueno, quiero decirle que hay 1.150 millones, que si esa es la plata que ella se refiere, puede ser que estemos hablando de lo mismo. Hay 1.150 millones que están sentados en el Banco Nacional de Panamá, que son parte de uno de los originales préstamos. Ese dinero estaba destinado a alivio financiero por cualquier caso de cualquier banco tuviera problemas durante este tema de pandemia. La contracción económica trajo consigo una contracción de créditos y hoy día los bancos nacionales, los bancos aquí en la Plaza Nacional, lo que les sobra es liquidez. Entonces esa línea de crédito de 1.150 millones no se ha utilizado por los bancos, pero está sentada en el Banco Nacional pagando intereses porque es deuda. Y ese es un dinero que se podría usar de forma de avales para poder coger y hacer un censo de las primeras 500 empresas de este país para ver cómo logramos que esas 500 empresas, a través de una línea de crédito con aval estatal, pudiese reactivar al 100% de sus trabajadores. Si ponemos a la gente a trabajar, vamos a generar consumo, vamos a meter plata en la economía. Son cosas como esa las que requerimos que el gobierno lidere y nos diga cómo vamos a hacer para hacerlo. No podemos seguir más con estos temas de solidaridad, de Panamá solidario, porque esto ya está agotando el sistema. Nadie puede vivir con $100 al mes. Eso es una falacia. Y cuando tú tienes un tema como el que estamos viviendo, por ejemplo en Chiriquí, en Veraguas, tú ves a la gente buscando hacer nuevas cosas, emprendimientos, están sembrando. Hoy día se siembra muchísimas cosas que hoy estamos produciendo hasta hongos que se venden en todos los supermercados. ¿Cuándo alguien había? Mucha gente se ha metido en internet y ha aprendido a hacer cosas que no se hacían en Panamá. Y con eso concuerdo con el amigo Saúl Méndez sobre el tema de la reactivación agropecuaria. Necesitamos no depender de traer toda la comida de afuera. Hoy tenemos un gran problema con el TLC americano que nos va a poner en aprietos en los próximos 5 años con el tema arroz, tema ave, el tema cerdo. Y obviamente es una negociación que se tiene que dar. No sé si va a poderse dar, pero 5 años vamos a tener problemas muy serios en esos 3, 4 rubros que son muy importantes en la empleomanía del interior. ¿Anel Flores todavía es miembro del PRD o se salió? Yo siempre he estado en el partido. Y le hago la pregunta porque en base a la respuesta, la siguiente pregunta es, ¿y estos temas entre los miembros del PRD no se están discutiendo? Bueno, lo que pasa es que hay 2 PRDs, uno que está en gobierno y uno que no. Ah, caramba. Que no está, siente que el que está no le pone atención y yo creo que eso hay mucha verdad porque eso no es una cosa que digo yo, eso es algo que dice todo el mundo, que realmente el gobierno se ha distanciado y desconectado totalmente de una realidad que estamos viviendo todos. ¿Pero usted está formalmente dentro del PRD o de corazón? Porque usted había, lo último que recuerdo es que había renunciado. De las 2 formas, señor. No, es que llama la atención porque el PRD siempre ha sido un partido de mucha formación y mucho debate, y sí da la impresión como que no se está dando esa comunicación partido-gobierno, gobierno-partido, pareciera. Creo que has visto las participaciones de Pedro Miguel González en ese tenor, de que hay un distanciamiento, hay un desenfoco. Casualmente ayer vi unos tweets de parte de Pedro Miguel, donde Sí. más o menos
claro que te estoy diciendo. El problema que tenemos es, mira, yo creo que la semana pasada tuvimos dos temas de realidad. La primera es una mala, que vimos un gobierno desconectado totalmente, sin liderazgo alguno ante las protestas nacionales que estaban afectando a un sinnúmero, a miles de panameños. En Chiriquí hubo gente que estuvo 27, 28 horas en un tranque. Al final se vio cómo ya los manifestantes se enfrentaban a la gente que tenían retenida en los tranques. Estamos llegando al panameño a una pelea interna entre panameños, y lo más triste es que estaba la policía como mirones de palo, viendo todo este espectáculo de dos grupos de panameños, uno tratando de cruzar la carretera y el otro parando. O sea, y el gobierno ausente. Es lo que vimos la semana pasada como Panamá. Es un desconecte total de un barco a la deriva, sin timonel y sin máscara. Lo bueno de la semana pasada es que, bueno, entiendo que ayer el presidente volvió a la República y los pronósticos de su salud son muchísimo mejores de lo que nos dijeron al principio, cosa que nos alegra a todos. Pero bueno, ahora el presidente acaba de llegar al país. Él tiene un reto importante esta semana de ver cómo volvemos a restaurar la paz y la tranquilidad en el país. Nosotros no podemos seguir con interrupciones diarias, porque el costo para la economía nacional es enorme. Gente de seres humanos parados en unos tranques por 20 horas, ancianos, gente que venía por citas médicas. O sea, ahí ya no hay respeto al derecho de nadie. Y esas son las cosas que yo creo que el presidente esta semana ha vuelto, tiene que hacer un cambio de timón. Aquí en uno de los tranques había hasta un cadáver. Había de todo, habían turistas, o sea, no puede ser que tú no vayas hoy día. Yo no puedo decirle a nadie que voy a Chiriquí por tierra, porque no sé si voy a llegar. Eso es una gran incógnita. Lo que antes era un dado, que era como que, bueno, eso está descontado, que vas a ir, si manejas correctamente y no te matas en el camino, bueno, vas a llegar en 5 horas a Chiriquí. Eso ya nadie lo puede decir, y tenemos meses de estar viviendo esas interrupciones prácticamente semanalmente, cosas que no son aceptables primero, es una vía internacional, y segundo, es la única vía que nos comunica a traer los alimentos, a traer los diferentes productos del interior hacia acá y viceversa, de vuelta, de Panamá y del resto de las provincias al resto del país. Entonces, nosotros no podemos seguir. El presidente tiene 33% que le dio el voto en las elecciones. Tiene que tomar su liderazgo. Ese equipo que tiene que cambiarlo. Obviamente ya no le funciona, no tiene credibilidad. Y viste cómo trataron a la ministra de Educación cuando la enviaron a Veragua. A mí me fue de vergüenza ajena. ¿Cómo mandas a una persona allá y lo que sale criticando es que los maestros, que las pruebas PISA? Oye, el problema no es pruebas PISA en este momento. El problema es un tema que tienes el país paralizado. Entonces, ¿cómo mandas a esa ministra sola, sin ningún tipo de apoyo, ninguna respuesta financiera de poder hacerle frente? Mira, el tema del combustible, Edwin, es un tema muy complejo. Y cuando tú analizas los costos del combustible, el único ingrediente que tiene el gobierno que afecta ese costo es el impuesto, que son 60 centavos para la gasolina y 25 centavos para el diésel. Cuando tú eso lo anualizas, te va a dar un promedio de 15 millones por mes. Entonces aquí dijimos, como gobierno dijeron que no se podía quitar el impuesto porque no había dinero. Pero entonces, ¿qué hicimos? Un grupo de transportistas del área de Arraiján comenzaron a cerrar la autopista unos cuantos días y consiguieron que el gobierno les diera $100 millones en subsidios. Si hubiésemos cogido los mismos 100 millones y se lo hubiéramos dado en 15 millones por mes a toda la población panameña, porque todos somos igual panameños, ¿por qué tenemos que preferir a los transportistas de Arraiján cuando todos aquí pagamos combustible? Y le hubiésemos dicho, con esos mismos 100 millones, casi 7 meses de eliminación de dicho impuesto, y esperar que de aquí a 7 meses hubiese alguna mejoría en los precios internacionales del barril. Pero ahora pensar que el gobierno va a poder congelar el precio y subsidiar $2 por galón, eso es una deuda de arriba de $800 millones, que no los tenemos. Entonces eso es iluso pensar de que el gobierno tiene de dónde sacar para poner 800. Claro, pero señor Flores, ahí coincidimos. Coincidimos en que el congelamiento de precios lo que va a generar es un hueco fiscal. Pero también está la contraparte, y es lo que menciona a veces Flor en el programa. El gobierno no ha sido austero. Aquí el derroche de plata ha sido absurdo. Y esa austeridad que el gobierno, que el presidente pidió, no se ha dado. Y todos lo sabemos. Entonces, de alguna otra forma,
de alguna otra forma, sí, es evidente que congelar precios no es la solución, porque nos va a costar más, pero aquí las políticas de autoridad nunca se aplicaron. Totalmente de acuerdo contigo. Es más, te voy a decir algo más. Lo dije hace un rato. O sea, aquí habían dos panameños, el que tenía el goce, el privilegio de estar en el Estado, que cobró 100% de su salario durante toda la... Y el resto del sector privado que no lo hizo. Pero además de eso, recuerdo que al inicio, cuando comenzaron los primeros semanas de la crisis, se habló de una reducción de los salarios del Estado. Eso nunca ocurrió. Y nunca ocurrió. Después dijeron que era voluntario. Y si mal no recuerdo, la última vez que viré, no llegábamos a $100,000 de aportes voluntarios en una planilla de casi $5,000 millones al año. Entonces, estoy de acuerdo completamente con usted de que este tipo de falta de empatía, porque es un tema de solidaridad. O sea, si yo estoy viviendo tengo cinco casas en una barriada y 2 trabajan en el Estado, no. Entonces, las 2 son castas privilegiadas. Entonces, hay una falta de solidaridad y lo que yo creo que uno de los hastillamientos más grandes que tiene el pueblo es que, oye, ve acá, yo me tengo que apretar el cinturón y he dejado de hacer miles de cosas y he tenido todos estos problemas para enfrentar mi vivir diario, pero el que está al lado, que tampoco está trabajando, no tiene ningún problema porque todo lo tiene asegurado. Esas son las cosas que yo creo que han llevado al hartazgo, como le dicen, del ciudadano panameño, porque hay privilegios y privilegiados. Lo mismo que sucedió con el combustible. ¿Por qué tenemos que subsidiar a un solo grupo de transportistas cuando pudimos haber dicho, oye, vamos a quitar? ¿Qué es lo que puede hacer el Estado? Quitar el impuesto. El Estado no es petrolero. El país no es petrolero. Entonces tenemos que ver, bueno, yo puedo quitar esto para aliviar un poco el tema del costo, pero lo haces para toda la población. A nosotros nos llamaron del MIDA para decirnos que los tractores agrícolas y que los camiones comerciales de nuestros negocios, que son obviamente vinculados al agro, podían entrar en una vaina que se llamaba combustible solidario o algo así. Jamás pudimos registrar un equipo, entonces fue una farsa. O sea, nos están timando. Bueno. Y hablando de privilegios rápidamente, señor Flores, el tema de la ley de incentivos al turismo, hay quienes se quejan de que dice que allí incluso entró gente que no tendría que estar. Por ejemplo, dice que una barriada en el sector oeste, hoteles en Bocas del Toro y Bacamonte. Perdón, sí, en Bacamonte, en Bocas del Toro, Atalaya. En Atalaya, que dice que si lo ponen en proporción las habitaciones con el incentivo que le están dando, las habitaciones de esos hoteles tendrían que costar como $30,000 por noche. O sea, ¿usted ha mirado esa ley de incentivos al turismo que sancionó el presidente Cortizo? Pero mira, yo siento que es una ley muy desatinada, más en la situación de endeudamiento. Tenemos que estar claros que el endeudamiento nacional ha ido bueno, hace 2 semanas emitieron 1.800 millones más en deuda. Entonces, esa ley definitivamente me parece totalmente fuera de lugar viviendo las situaciones del país. Hay 8,000 y tantas habitaciones cerradas en la ciudad capital. Aquí no, el problema no es que no hay, el problema, lo que nos hace falta es el tráfico de turistas. Pero nos empeñamos muy bien en hacer un buen trabajo en Tocumen, de parar a todo el mundo, de meterle el hisopado a todo el mundo, de hacer cuantas cosas y no hacer el país, ¿cómo se llama?, de una forma fácil de entrar. Entonces, procrear todo este tipo de incentivos, de obras que no se han hecho. Yo puedo entender hasta cierto punto que yo haya hecho un hotel a esfuerzo, que me haya endeudado, que haya hecho un hotel X en cualquier lado del interior de la República, en algunos lugares que yo creo que ameritan, porque ya son focos de atención, decirte un Boquete, un Bocas del Toro, que son áreas que ya la gente conoce internacionalmente como puntos de interés turístico, un Pedací, por ejemplo. Y esto lo digo sin menoscabo a las otras regiones. Estoy hablando de estos 3 porque sé que tienen mucho afluencia de turismo en este momento. Pero esta ley, yo siento en la mañana a desayunar y digo, oye, tú sabes, yo quiero hacer un hotel en Pedací. Y comienzo a dibujar en un papel, bueno, este hotel va a tener 200 habitaciones y me va a costar $200 millones. Yo voy con eso a una oficina, hago la emisión, el gobierno me garantiza los 200 millones y yo no he puesto una piedra.
Yo puedo entender que si yo hago el hotel y ya lo hice y lo fabriqué y ya están dando, digo, oye, mira, yo tengo derecho a que me ayuden con un crédito fiscal, pero ya la obra está hecha y funcionando y trayendo turismo. Entonces son leyes que son aberrantes porque ¿qué viene primero? O sea, ¿qué vino primero? ¿El huevo o la gallina? Y en este caso, en la situación que estamos viviendo, es muy difícil poder digerir esto, ¿no? Bueno. Han mencionado algunos nombres, algunos proyectos. Yo tengo mis dudas sobre alguno de ellos y creo que definitivamente es un exabrupto para el momento que estamos viviendo. Información desde la cuenta de Twitter de la Presidencia de la República de Panamá. Dice que el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, arribó al país el día de ayer en horas de la tarde. Como parte de la jornada del día de hoy, el mandatario se dirigirá a la nación. Hashtag Panamá es un gran país. No dice a qué hora, pero dice que hablará en el día de hoy el presidente. Bueno, esperemos que, me imagino que así informará sobre su estado de salud, pero me imagino que también hablará de cómo bajar las tensiones que se están dando en estos momentos. Bueno, don Anel Flores, gracias por darnos este tiempo y compartir su criterio de lo que está pasando en el país en estos días. Muchas gracias, Dueño, y gracias, Flor, y al caballero que no conozco, pero muchas gracias por lo No lo quiera conocer todavía, esté tranquilo. No, que después lo va a enredar todo. Sí. Justo, gracias.